Tenemos 4 ciudades que quedan en estos 4 puntos, que forman entre sí un cuadrado. Bueno, se pide construir un conjunto de carreteras de manera que nos ahorremos el máximo posible en el material de las carreteras. ¿Qué quiere decir eso? Que deben ser lo más cortas posibles. Por tanto, si utilizamos el menor material y son lo más cortas, todo el mundo pensaría que la solución pasaría, o vamos, al menos es lo que aparentemente parece ser cierto, con hacer líneas rectas, ya que la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta, y lo mismo con esto. Pero bueno, eso valdría para 2 puntos, para 4 las cosas no funcionan así. Si por ejemplo hiciéramos 3 puntos, tuviéramos 3 ciudades y se trata de unirlas también con carreteras, podemos poner la maraña de carreteras que queramos, y la condición siempre es que pues construyamos lo hagamos con el menor número de material. Entonces necesariamente en un triángulo tiene que ser un triángulo equilátero un punto que equidiste de los 3. Entonces este punto, por ejemplo el punto P, pues necesariamente estas 3 medidas son iguales, y aquí parece que tampoco hay duda. Como si por ejemplo cogemos 2 puntos, tampoco hay duda que la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta, al menos en nuestra geometría plana euclídea, ¿no? Pero el problema aparece con esto, que la solución no es esto, ¿no? O sea, ese no es, si bien el camino más corto entre 2 puntos lo es, entre 4 no. Bueno, pues ¿cuál sería? Pues si partimos de que aquí el camino más corto para estos 3 puntos deja aquí 3 ángulos de 120, aquí habría que buscar algo afín. Entonces lo que tenemos que hacer es considerar un eje de simetría de estos 2 puntos y de estos 2, o sea, la línea que pasa por el medio de esos puntos. Por ejemplo, si imaginamos aquí una recta y otra, dejamos que este sea su simétrico y este también, o sea, tenemos esta línea. Y ahora lo que hacemos aquí es un ángulo de 30 grados y aquí otro de 30 grados, obteniendo este punto. Aquí exactamente igual, otra línea a 30 grados y aquí otra a 30 grados. Bueno, pues aquí acabamos de descubrir realmente qué forma deben tener esas carreteras para que a la hora de construirlas pues tengamos que hacerlas con el menor material posible, de manera que podemos ahorrar en material. Alguien me podrá decir, bueno, pero es que si uno este punto con este, la distancia esta es más corta. También se le podría decir que realmente si este señor tiene que venir aquí, pues con este par de líneas va a ser más corto que si tuviera que hacer todo esto. Entonces simplemente vamos a evaluar por qué este conjunto de 5 líneas es mucho más económico a nivel de longitudes que estas 2 diagonales. Bueno, entonces si operamos geométricamente tenemos lo siguiente. Hagamos ya con más detalle. Tenemos el cuadrado donde están las 4 ciudades. Hagamos la línea que pasa por el medio de estos 2 lados y hagamos aquí ese ángulo a 30 grados y aquí otro a 30. Tenemos aquí que aquí hay 120, aquí 120 y aquí 120, igual que teníamos aquí. Y aquí exactamente igual. Tenemos los 3 ángulos de 120. Y aquí volvemos a tener 30, 30. Y aquí tenemos los 60, los 60. Bueno, entonces, vamos a ver realmente de dónde sale esto. Tenemos aquí este segmento. Y luego teníamos la otra opción, que eran las diagonales, que era esta línea que pasaba por el medio. Si de repente hago centro en O y hago un arco, este arco corta en este punto. Tenemos entonces que el trayecto va a ser este si quiero ir al vértice de la otra del vértice opuesto centralmente en esa diagonal. Bueno, tenemos entonces que esta medida, la medida A, la he pasado mediante un giro aquí. Nos acercamos. Bueno, y ahora si cogemos esto, si nos fijamos en esta figura, realmente cuando estamos cogiendo este trayecto vale para los 4, ¿no?
y o sea que en realidad no sería el segmento este completo, o sea, no sería esto en los 4 casos, sino que sería realmente la mitad del segmento, ¿no? Entonces tenemos, si hacemos centro en O, cogemos aquí la mitad del segmento, hacemos un arco y tenemos que realmente el segmento que hay que contabilizar es este, el segmento B. Por tanto, la distancia que recorreríamos, sabiendo que estamos cogiendo uno de los itinerarios, pues sería esta distancia más esta, si lo tenemos que dividir entre las 4 partes. Dicho de otra forma, si tenemos, por ejemplo, el cuadrilátero, alguien podría alegar, por ejemplo, que si tenemos las 2 diagonales, y ahora tenemos la otra opción que es coger aquí el segmento y esto, los 2 triángulos, siempre se podría decir es que es mucho más corto siempre hacer un lado del triángulo que hacer estos 2, por ejemplo, para llegar a este punto, y cojo solo la mitad porque la otra mitad es igual, no necesitamos repetir para explicar. Entonces, si decimos que cogemos este lado del triángulo, siempre va a ser menor que este, pero lo que decíamos también es que realmente cuando alguien coge este tramo o este está cogiendo los 4 completos, ¿no? Mientras que los distintos itinerarios que construyen la carretera, pues en este tendríamos este itinerario que es este fragmento, como decíamos, mediante un giro, y luego aquí teníamos este itinerario que es común a estos 2 y a estos 2, por lo tanto ya no se puede considerar que estos 4 sea para los 4, sino que realmente este segmento sirve para estos 2 y para estos 2 de forma común, con lo cual habría que dividir entre los 4 puntos este segmento, teniendo aquí entonces 4 partes, y esa es la parte que yo he pasado aquí. Esta parte es la que he pasado aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente aquí, cuando estamos utilizando este segmento me vale, en realidad cuando hago este trayecto me vale para este, pero también le vale a este señor para venir, por ejemplo, aquí. Por lo tanto, este segmento, por eso digo que no hay que contabilizarlo entero, sino que hay que contabilizar, si nos quedamos con la mitad de la figura, pues habrá que contabilizar la mitad de esto. De ahí que realmente este segmento más esto sea menor que todo esto, y por tanto el trayecto este es menor que las 2 diagonales.